Para poder entrar en el tema del metabolismo de los alimentos o de los nutrientes que provienen de los alimentos, es necesario hablar sobre dos conceptos fundamentales que son el anabolismo y el catabolismo. En primera instancia vamos a definir el término de metabolismo como aquel conjunto de reacciones químicas catalizadas enzimáticamente que de forma regulada y coordinada tienen lugar en las células vivas. El metabolismo se va a dividir en dos fases. La fase de catabolismo, que también se conoce como fase degradativa, y el anabolismo, que se conoce como la fase constructiva y biosintética. En la fase de anabolismo, moléculas precursoras, que son moléculas sencillas, se van a unir para formar componentes moleculares de las células, principalmente como polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. En esta fase, el proceso va a aumentar la complejidad de la estructura de las moléculas y por lo tanto va a requerir energía libre de Gibbs, recordando que esta energía es la energía que utiliza en las reacciones metabólicas y que puede ser ganada o perdida durante esta reacción. En el caso del anabolismo, se requiere esta energía que es proporcionada por la hidrólisis de ATP. Por su parte, el catabolismo es un proceso en el cual los nutrientes que provienen de la dieta, carbohidratos, lípidos y proteínas, van a ser degradados a moléculas más sencillas. Estas pueden ser moléculas que la misma célula aprovecha en el proceso anabólico o pueden ser moléculas de desecho. También se pueden utilizar para proceso catabólico nutrientes que pueden estar almacenados y bueno, convertirlos a una forma mucho más accesible de energía, en la cual se va a conservar en forma de ATP. Contrario a lo que podríamos pensar, que los procesos catabólicos y anabólicos se realizan primero uno y luego el otro, resulta que tienen lugar simultáneamente en las células. La energía que proviene de los nutrientes, como podemos verlo en esta imagen, pues van a ser carbohidratos, grasas y proteínas, van a pasar por el proceso catabólico que tiene las siguientes características. Esto es un proceso degradativo, es un proceso oxidativo, es decir, con pérdida de electrones, se genera energía a través de la producción de ATP y estos productos finales y los intermediarios de las rutas son materias primas para el anabolismo. También puede generar sustancias de desecho, como lo mencioné en la diapositiva anterior, que se van a excretar al entorno y también pueden ser aprovechados por otros organismos. Y este proceso se conoce como un proceso de lisis. Lisis significa ruptura. Los productos que se generan en el catabolismo también son productos poco energéticos. Generalmente son moléculas muy pequeñas que realmente no van a poder ser mayormente utilizadas por las células. Tal es el caso del dióxido de carbono, del amoníaco, del agua. Por otra parte, y de la misma manera, de manera simultánea, el anabolismo va a utilizar moléculas precursoras. Las moléculas precursoras son aquellas que van a servir o funcionar para generar moléculas más complejas. En este caso, las moléculas precursoras van a ser los aminoácidos, que son las unidades fundamentales de las proteínas, los monosacáridos, que son las unidades fundamentales de los carbohidratos, los ácidos grasos, que son las unidades fundamentales de los lípidos, y las bases nitrogenadas, que son las unidades fundamentales de los ácidos nucleicos. Todas estas unidades van a poder entrar a las rutas anabólicas que tienen las siguientes características. Son rutas sintéticas, es decir, para producción de nuevos componentes, son de carácter reductivo, utilizan energía, es decir, consumen moléculas de ATP. Los productos finales son materias primas del catabolismo y este paso se conoce como génesis, que quiere decir formación de. En el anabolismo, por lo tanto, se van a formar macromoléculas complejas para la célula, tales como proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Otra característica muy importante también precisamente es la conversión de estas
alcancías energéticas que lo habíamos comentado en el video anterior, en donde las ATP, los ATP, los NAD y los NADPH van a proporcionar ese poder reductor, es decir, los protones y electrones que conllevan cargando, los van a proporcionar a las rutas anabólicas y van a salir sin esas monedas energéticas, es decir, van a salir en forma de ADP, de NAD y de NADP. Estas alcancías vacías van a pasar por el catabolismo para recolectar toda esta energía almacenada de los compuestos que provienen de la dieta o de los almacenes en los organismos. El metabolismo lo podemos dividir por etapas y hablando específicamente de catabolismo, que es la ruta degradativa, y del anabolismo, que es la ruta constructiva. En la primera etapa, los componentes que provienen de la dieta van a estar en forma de polímeros, es decir, de unidades grandes. Por ejemplo, van a estar en forma de lípidos. Estos lípidos están constituidos principalmente por ácidos grasos y glicerol. Los polisacáridos, que van a estar constituidos por hexosas y pentosas. Las proteínas, que van a estar constituidas por aminoácidos. Estas moléculas ya más sencillas, que pasan por la primera etapa, se van a nombrar como precursores. Los precursores son aquellos componentes que van a entrar a las rutas metabólicas. Una vez que estos componentes sencillos pueden ser absorbidos por el enterocito, que es las células epiteliales del intestino delgado, van a entrar a la célula y empezar a través de complejos enzimáticos su proceso de degradación hacia unas moléculas que funcionan como intermediarios. Los intermediarios son moléculas o compuestos que van a estar entre las rutas metabólicas. El intermediario común del catabolismo de los tres principales componentes de los alimentos va a ser la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, como molécula intermediaria, va a poder continuar el camino para la liberación de energía en forma de ATP a través del ingreso al ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs, que se va a realizar dentro de la mitocondria, se va a empezar a liberar ese poder reductor que finalmente va a recaer en la etapa 4, es decir, en la cadena de transporte de electrones, en este proceso conocido como fosforilación oxidativa, en donde vamos a poder obtener la mayor ganancia de ATPs. A continuación vamos a explicar más detalladamente este proceso. Vamos a iniciar con el catabolismo debido a que estamos partiendo de la etapa en donde el animal va a consumir alimentos. Estos compuestos van a provenir de la dieta, van a estar en forma de macromoléculas y para que puedan ser absorbidos y procesados por las células para obtener energía, requieren de una transformación previa. Esta transformación es el proceso digestivo. El proceso digestivo lo que va a hacer es que estas macromoléculas que derivan de la dieta, pues las va a transformar en compuestos más sencillos. Entonces, consideramos como la etapa o fase 1 lo siguiente. Las proteínas van a ser degradadas en el proceso digestivo hasta sus constituyentes más sencillos, que son los aminoácidos. Los carbohidratos van a ser degradados a sus componentes más sencillos, que son monosacáridos. En este caso, ejemplificamos a un monosacárido como la glucosa, que es la más abundante. En el caso de los lípidos, los componentes más sencillos van a ser los gliceroles y ácidos grasos, que son los que conforman a los triacilgliceroles, que constituyen el 90% de los lípidos que se consumen en la dieta. En la segunda etapa del catabolismo, ya tenemos a estos compuestos sencillos degradados o a moléculas monoméricas, y estos compuestos tienen que transformarse a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, como ya lo mencioné, es un intermediario metabólico muy importante que va a entrar a la mitocondria y va a poder ser degradado posteriormente para formar ATPs. Pero previo a esto, los aminoácidos, la glucosa
el glicerol y los ácidos grasos tienen que pasar por otro intermediario muy importante que es el piruvato. En el caso de los ácidos grasos directamente pueden transformarse a este compuesto que se llama acetilcoenzima A. Aunque parezcan compuestos con nombres un poco complejos, en realidad estructuralmente son componentes mucho más sencillos. Ponemos el caso de la glucosa que tiene 6 carbonos, es una hexosa, pero al degradarse en el proceso catabólico se convierte a 2 moléculas de piruvato que tienen 3 carbonos cada una. En la tercera etapa, este intermediario metabólico, la acetilcoenzima A, va a entrar en el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs, dentro de la matriz mitocondrial, para su oxidación completa a CO2. Aquí vamos a obtener el primer producto de desecho, que si nos acordamos de la ecuación de la respiración, es un producto que se elimina en este proceso de la respiración. Y bueno, también aquí lo que vamos a empezar a obtener es potencial reductor en forma de NAD y FAD. Si ustedes recordarán, estas alcancías, la NAD y la FAD, van a entrar vacías, pero en el ciclo del ácido cítrico se van a cargar con este poder reductor para posteriormente trasladarlo en el proceso de fosforilación oxidativa a la cadena de transporte de electrones. En este sentido, la cadena de transporte de electrones va a utilizar todo ese poder reductor para transformar las moléculas de ADP a ATP y aquí se genere la energía que proviene de los alimentos. El producto de desecho de este paso de la fosforilación oxidativa va a ser el agua. Recapitulando este paso de la etapa 3, entonces la acetilcoenzima A va a entrar al ciclo del ácido cítrico para su oxidación completa a CO2, en el cual se va a formar el potencial reductor en forma de las coenzimas nicotina de nindinucleótido y flavina de nindinucleótido, cargadas con este potencial o poder reductor en forma de electrones y protones, las cuales van a entrar a la cadena respiratoria que, acoplada al proceso de fosforilación oxidativa, da lugar a la formación de ATP. El proceso de fosforilación oxidativa consiste en la quimiosmosis, que es todo este acarreamiento del potencial reductor para la formación de ATP, y consiste en la cadena de transporte de electrones, que como veremos más adelante es una serie de complejos, de 5 complejos, que da lugar precisamente a esta formación de ATP. Es muy importante saber que estos procesos no solamente se realizan en las células de los órganos o tejidos, sino también es importante saber en qué sitio específicamente se están realizando estos procesos. Por lo tanto, sabemos que derivado de la dieta, pues vamos a tener carbohidratos y proteínas que van a poder digerirse en el tracto gastrointestinal, y una vez que llegan al intestino delgado van a tener contacto con los enterocitos, que son las células del intestino delgado absortivas. Van a pasar a través de la vena porta hepática, que es el conducto que lleva todos los nutrientes hasta el hígado, y en el hígado es el órgano en donde se van a poder degradar, se van a poder catabolizar, y también aquí el hígado va a realizar numerosos procesos sumamente importantes para el metabolismo. En el caso de la glucosa, que ya explicaremos más adelante cómo se da el proceso de digestión y de pasaje, de transporte y de absorción, vamos a mencionar que esta, cuando es captada por el hígado, puede tener diferentes destinos. Puede ser degradada vía glucólisis para producir ATPs y productos finales CO2 y agua. O puede ser también transformada a aminoácidos o transformada o almacenada, a glucógeno. La glucosa también puede liberarse al hígado y ser capturada por los eritrocitos. Los eritrocitos van a utilizar la glucosa para realizar el proceso de glucólisis anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, lo cual va a formar un compuesto que se llama lactato. Este compuesto lactato
Posteriormente es recapturado por el hígado para transformarlo en glucosa. La glucosa también puede ser capturada o captada por el músculo, el cual puede realizar tanto glucólisis aeróbica en presencia de oxígeno como glucólisis anaeróbica sin presencia de oxígeno. Esta glucosa va a ser transformada a un compuesto intermediario que se llama glucosa 6-fosfato, el cual puede ser un precursor para la formación de lactato en el mismo músculo. También este lactato formado en el músculo va a ser capturado posteriormente por el hígado. Así también la glucosa se puede transformar en otros componentes. En el caso de las proteínas es importante mencionar que tienen un proceso de absorción y degradación similar al caso de los carbohidratos, por eso en este diagrama presentamos los dos juntos, porque también pues, los componentes no están separados, sino que todos van en un quimo, en una masa, que va a ser degradada, digerida y posteriormente absorbida. Entonces las proteínas también van a tener un proceso similar de absorción en el intestino delgado y posteriormente también viajan a la vena porta hepática, donde van a ser capturados por el hígado y aquí el hígado los va a utilizar también, ya sea para formar proteínas que se van a ir al plasma o pueden ser degradados hasta CO2 y urea, y la urea es un compuesto de desecho que va a ser captado o enviado hacia el riñón para formar la orina en el ciclo de la urea. Y bueno, por otro lado también los aminoácidos se pueden transformar en glucosa. Esto es importante porque cuando existen dietas altas en proteínas hiperproteicas, estas dietas también pueden condicionar a la hiperglucemia, un aumento de glucosa en sangre, dependiendo de cómo esté el metabolismo en ese momento. Y bueno, este es un panorama general de cómo los productos derivados del catabolismo pueden tener implicación en otras vías metabólicas, pueden ser utilizados como precursores para generar otros compuestos en un proceso anabólico, pueden ser almacenados o pueden ser transformados a productos de desecho. Y en el caso de los lípidos, también van a ser absorbidos por el intestino delgado. Recuerden que los lípidos, el 90% de estos están en forma de triglicéridos en la dieta, entonces van a ser degradados por enzimas como la lipasa hacia monoglicéridos y ácidos grasos, los cuales van a tener una absorción y una distribución diferente al caso de los carbohidratos y de las proteínas, debido a que existen unas estructuras redondas que se conocen como lipoproteínas. Estas lipoproteínas, como su nombre lo indica, van a tener un componente proteico y un componente lipídico. Estas lipoproteínas van a absorber y transportar los lípidos a diferentes tejidos. Para empezar, estas lipoproteínas las van a transportar hacia tejido adiposo, donde por la enzima lipoproteína lipasa se van a degradar a ácidos grasos, pero nuevamente se van a esterificar a triglicéridos. Posteriormente, en el metabolismo de lípidos vamos a conocer a detalle estos procesos. Ahorita interesa revisar cómo el catabolismo y el anabolismo son vías que pueden realizarse de manera simultánea. Entonces, incluso también algunos componentes que no son de ciertos orígenes pueden transformarse en otro tipo de compuestos. Tal es el caso de la glucosa, que puede transformarse en ácidos grasos, o bueno, pues también estos ácidos grasos, al liberarse al plasma y llegar a hígado, también pueden tener procesos de esterificación, es decir, de volverse a transformar en triglicéridos. También aquí los ácidos grasos, cuando viajan en el plasma, están en forma no esterificada. Esto quiere decir que están como ácidos grasos libres. En el hígado también los ácidos grasos se pueden transformar
en otros componentes más sencillos, es decir, el hígado los puede catabolizar a componentes de desecho como CO2 o cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se van hacia músculo, donde también pueden ser captados y transformados a compuestos más sencillos como CO2. El músculo también puede capturar lípidos que provienen de la dieta y almacenarlos en forma de triglicéridos. Llegan como ácidos grasos y los puede almacenar en forma de triglicéridos. Y bueno, hasta aquí llegamos con la parte de anabolismo y catabolismo y es muy importante que ustedes sepan que los procesos se pueden realizar de manera simultánea en diferentes tejidos y no sin antes tener una absorción y un proceso digestivo previo si es que los nutrientes provienen de los alimentos.